Descubre la increíble verdad oculta de la calle más sangrienta de York en 1500. Transformador. Valeria caminaba por su barrio con una mezcla de reverencia y temor. Las historias que su abuela le contaba siempre estaban impregnadas de una esencia poderosa, un eco que reverberaba entre los murales coloridos. Sin embargo, había algo más en el aire, una inquietud, una llamada a desenterrar secretos ancestrales que la perseguían. La calle más sangrienta de York era su sombra, un lugar con el que sentía una conexión extraña y perturbadora, un lugar donde las historias familiares parecían entrelazarse con tragedias ajenas. Mientras se sentaba en la pequeña mesa de café de la biblioteca, una hoja amarillenta capturó su atención. Era un documento que hablaba de una traición en su familia, una traición que encarceló el alma de su abuela en un silencio sepulcral. Su corazón comenzó a latir más rápido. ¿Qué significaba esto? ¿A quién había traicionado su abuela? La curiosidad la devoraba, pero la verdad podía llevar consigo un peso insoportable. Al enfrentarse a las miradas escépticas en las reuniones con otros historiadores, sintió un dilema arder dentro de ella. ¿Por qué una joven como yo tendría algo que aportar?, se preguntaba. Las voces de aquellos hombres resonaban en su mente, llenándola de dudas. Sin embargo, la voz de su abuela, firme y clara, le decía que debía conocer sus raíces, y más que eso, combatir las sombras que amenazaban con tragarse su legado. La presión era inquebrantable. En ciertos momentos, la determinación se desvanecía ante el miedo de descubrir una verdad que podría romper el pedestal en que había puesto a su abuela. ¿Acaso podía arriesgar esa imagen que había forjado con tanto cariño? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Esa noche, mientras revisaba álbumes familiares, su pecho se apretó al encontrar una foto de su abuela en su juventud. La expresión en su rostro, un mar de dolor y resignación, le hablaba de traumas ocultos. La mente de Valeria se rebelaba, desbordando de preguntas. ¿Podría realmente seguir adelante? ¿Era justo destruir el legado de amor y sacrificio que su abuela había construido? Una tensión casi visceral la invadía, desatando una tormenta de incertidumbre que la empujaba hacia el abismo de la verdad. Y en medio de todo, el descubrimiento de una carta oculta en un rincón polvoriento de su hogar prometía alterar su percepción por completo. ¿Era el camino que había elegido el correcto? ¿Cuál sería el verdadero precio de su búsqueda? El aire se tornó más denso mientras el dilema la absorbía, dejándole cada vez más incertidumbres por resolver. Sabía que estaba a punto de cruzar una línea, una frontera que le regalaría respuestas pero que, a la vez, podría destruir el legado de su familia. Las sombras de la calle más sangrienta parecían cada vez más cercanas, y el grito de la historia se hacía cada vez más fuerte, mientras Valeria se preparaba para enfrentarse a lo que había estado oculto durante tanto tiempo. El sol se asomaba tímidamente entre las nubes al día siguiente, pero Valeria no notó el cambio en la luz. Su mente estaba atrapada en la carta. Sentía un tirón en el estómago al pensar en lo que podría revelar. Su corazón insistía en que debía abrirla, pero su mente la frenaba, recordándole los peligros de lo desconocido. Cada vez más, se preguntaba si realmente estaba lista para aceptar lo que podría encontrar. Estaba en su habitación, rodeada de documentos, libros antiguos y notas dispersas. La carta aguardaba en la mesa, como un depredador al acecho. Por un momento, la idea de dejarla sin abrir le pareció tentadora, pero cada vez que su mirada se posaba en ella, las preguntas se agolpaban en su mente. Ella sabía que el conocimiento, aunque perturbador, podría liberarla de los demonios familiares que la acechaban.
¿Era más noble vivir en la ignorancia que enfrentarse a la verdad? Finalmente, la impulsividad se apoderó de ella. Con mano temblorosa, desgarró el sobre y comenzó a leer las delicadas palabras escritas a mano. Aquella revelación fue un torbellino. La abuela había estado involucrada en un conflicto que la había marcado para siempre. Una traición, mencionada en las antiguas historias, no solo era un peso de su pasado, sino también una raíz que se extendía hacia su presente. Ya no era solo un eco, sino un llamado urgente a cambiar su narrativa. Cada palabra impulsó una chispa en Valeria. La conclusión era evidente. Debía buscar respuestas. Su mente se iluminaba con posibilidades, y cada idea parecía tomar forma tangible en su interior. Empezó a planear cómo confrontar a aquellos historiadores que habían cuestionado su valía. No podía permitir que sus dudas la dominaran. Debía demostrar que el legado familiar, aunque manchado, contenía lecciones valiosas. Con determinación, decidió buscar al archivista de la biblioteca, un experto en documentos antiguos que tenía acceso a registros que podrían arrojar luz sobre su familia. Se imaginó a sí misma luchando por su credibilidad, enfrentando las miradas de esos hombres que consideraban su juventud como un obstáculo. En su mente, el miedo se transformó en un impulso creativo. Sabía que si todo lo que estaba descubriendo era cierto, su abuela también necesitaba ser exonerada de los fantasmas que la ataban. Cada paso que daba hacia el archivo se convirtió en un acto de rebelión contra la indiferencia masculina que había enfrentado. A medida que traspasaba las puertas de la biblioteca, su corazón palpitaba con fuerza, como si la historia resonara diciendo: «Aquí estás, en el umbral de tu propio destino». Pero en un rincón oscuro de su mente, un miedo persistía. Si lo que descubriera arruinara la imagen de su abuela, ¿sería capaz de cargar con el peso de esa verdad? La idea de despojarla de su heroísmo le estremecía, pero el deseo de comprender la complejidad de su ser iba ganando terreno. Ella necesitaba respuestas, no solo para sí misma, sino para honrar a una mujer que había luchado y sufrido. Y justo cuando Valeria se disponía a abrir la puerta del cuarto de documentos, un susurro que no podía ignorar la hizo detenerse en seco. «¿Estás segura de que quieres saberlo todo?» La duda resonó en su mente. ¿Estaba realmente preparada para enfrentar lo que vendría? El momento de la verdad se acercaba, y el eco de la historia parecía preguntarle: ¿qué pasará cuando todo lo que conoces se desmorone? Sabía que la decisión la llevaría a un nuevo abismo, pero el impulso de descubrir su verdad la llamó con fuerza. La línea entre el pasado y el presente comenzaba a desdibujarse. El legado estaba a punto de ser reescrito. Estaba Valeria lista para desenterrar los secretos de su familia, incluso si eso significaba desmantelar su propia percepción de la verdad. La respuesta estaba a punto de revelarse. Valeria se obligó a respirar profundamente. Su mano se sujetaba con firmeza en el pomo de la puerta. Su pulso retumbaba en sus oídos como un tambor de guerra. La incertidumbre la invadía, pero el ardor de la curiosidad empujaba su resolución hacia adelante. ¿Por qué tenía tanto miedo de descubrir la verdad si, en el fondo, sabía que lo que había enfrentado su abuela había moldeado su propia existencia? Empujó la puerta y entró en el cuarto de documentos. El aire era fresco y contenía un ligero olor a papel envejecido, un aroma de secretos perdidos. Frente a ella, estantes abarrotados de archivos y documentos aguardaban su exploración. Era como si el tiempo se hubiera detenido, y en ese instante, Valeria se sintió pequeña, pero feroz. Sabía que cada hoja contenía un trozo de su historia, un fragmento que podría construirla o destruirla. Se acercó a una mesa en el centro de la sala, donde encontró un antiguo registro de la ciudad. Con manos temblorosas, pasó las páginas, cada una desvelando nombres y fechas que parecían susurrar advertencias y revelaciones. El corazón le palpitaba con cada nuevo descubrimiento. Un conflicto aquí, una traición allá. La historia de su familia era más compleja, más cruda de lo que había imaginado. De repente, algo la detuvo. Un nombre que la envió a un torbellino de recuerdos.
el de un anciano de la comunidad que siempre había mirado a su abuela con respeto, incluso veneración. Sin dudarlo, se tomó un momento para profundizar en la línea del tiempo y sellar esa conexión vital. Habló con el archivista, un hombre de mirada penetrante y voz grave. ¿Puede ayudarme a encontrar más información sobre este individuo? Su papel en la historia es esencial para comprender lo que enfrentó mi abuela. El archivista, con un gesto de aprobación, la condujo hacia una sección que Valeria había ignorado. Mientras caminaban, Valeria observaba su entorno. Cada pieza de mobiliario de la biblioteca parecía estar llena de historias por contar. En ese momento, el conocimiento se convertía en una herramienta de empoderamiento. Ella encontraba su voz en un espacio donde antes había sintiendo que no pertenecía. La búsqueda se intensificó. Descubrió que su abuela había estado en el centro de un escándalo que había sacudido su comunidad, desafiando las nociones preconcebidas de heroísmo y villanía. La valentía de su abuela brillaba a través de sus decisiones, pero también aparecían los matices de la fragilidad humana. Valeria comprendió que no podía juzgar la historia de su familia desde una perspectiva simplista. Había que ver más allá del bien y el mal. Cuando finalmente confrontó al archivista con las pruebas que había hallado, su voz resonó con una seguridad renovada. Esto es más que solo papel, es un legado que merece ser reclamado. Mauro, el archivista, asintió. Entonces, has de unirte a esta lucha. Tienes potencial. Valeria se dio cuenta de que había tomado un paso significativo hacia adelante, desdibujando las líneas que la habían mantenido encerrada en las dudas y el miedo. La evidencia recogida no solo defendería el legado de su abuela, sino que también podía transformarse en un impulso para su propia vida y carrera. Necesitaba más. Más documentos, más historias, más verdad. Pero en ese mismo instante, un correo electrónico llegó a su teléfono, del grupo de historiadores que había tratado de abordar. La línea de su asunto era directa. Reunión urgente sobre tu propuesta. Una ola de ansiedad la atravesó, pero también excitación. Era su oportunidad de sacar a la luz lo que hasta ahora había sido un secreto. Valeria sabía que debía prepararse. La verdad, sin importar lo devastadora que pudiera ser, había comenzado a emerger. Estaba en el borde de un cambio colosal, y no podía permitirse vacilar ahora. Sumergirse en el pasado no era solo una búsqueda de respuestas, era un desafío a reinventarse frente a las adversidades. La combinación de la verdad oculta sobre su familia y la inminente confrontación con los historiadores dispersó un torrente de emociones en su pecho. ¿Sería capaz de enfrentarlos no solo sobre la historia de su abuela, sino sobre su propia identidad? Lo que estaba a punto de descubrir podría cambiar no solo su historia, sino también el rumbo de su vida profesional. El momento de la verdad estaba a la vuelta de la esquina. Valeria sintió una nueva resolución florecer en su interior. Estaba lista para luchar. ¿Podría su voz finalmente alzarse en un espacio que había sido hostil hacia ella? La respuesta, con cada nuevo paso, parecía cada vez más cercana. Valeria se sentó en una pequeña mesa del café de la esquina, el aroma del café recién hecho rodeándola como un abrigo. Su mente revoloteaba entre los fragmentos de información que había recolectado y el eco del correo que le había prometido una oportunidad. Sus manos, inquietas, jugueteaban con la taza mientras se preparaba para la reunión. La presión de lo que estaba en juego era palpable. Necesitaba demostrar su valía. La realidad era que esta reunión podría ser una puerta hacia su futuro. Había sentido la convicción de Mauro resonando en su interior. Era tiempo de traer a la luz la historia de su abuela, pero también era el momento de afirmarse como mujer y profesional en un mundo lleno de voces que, a menudo, ignoraban la valentía de las mujeres que habían dado forma a sus raíces. Podía ser la narradora de su legado, el vínculo entre el pasado y un futuro que solo ella podría moldear. Al llegar a la sala de conferencias, se le presentó un grupo variado de académicos y expertos en historia. Cada uno parecía haberse preparado exhaustivamente. El aire era denso con el nerviosismo que precede a un debate importante. Valeria cerró los ojos por un instante, concentrándose en su respiración, buscando el mismo equilibrio que había sentido en el cuarto de documentos.
Reconoció en su pecho una atracción genuina hacia esta lucha, que pulsaba más fuerte que cualquier temor. Cuando la presentaron, Valeria se levantó y dirigió su mirada hacia el auditorio. Eran miradas críticas, y un par de cejas se alzaron, pero ella no retrocedió. Hoy, no solo hablaré de hechos, sino de la historia de una mujer que desafió las convenciones de su tiempo y que, al hacerlo, dejó un legado que puede transformar nuestra visión del pasado, comenzó. Su voz resonaba con la fuerza que había forjado en su interior durante los últimos días. A medida que avanzaba en su exposición, describió los eventos que habían rodeado el escándalo que había descubierto. Habló de su abuela no solo como una figura histórica, sino como un ser humano lleno de contradicciones, valentía e incertidumbre. Los murmullos comenzaron a fluir entre los asistentes. Valeria percibió que algunos estaban empezando a cuestionar sus propios juicios. Uno de los historiadores, un hombre mayor con una abundante barba blanca, levantó la mano. ¿No consideras que glorificar a una figura que enfrentó la resistencia y el desprecio podría desvirtuar la realidad de sus acciones? Planteó con un tono desafiante. Su corazón latió un poco más rápido. La pregunta lo era todo. Uno de los dilemas que había temido enfrentar. Valeria se detuvo. La historia no era simplemente una serie de hechos. Era un espejo de las decisiones humanas y de las consecuencias que éstas traen. Reconozco que lo que hice al presentar su perspectiva puede ser visto como una glorificación, pero creo que debemos preguntarnos qué significa realmente ser valiente. ¿Es solo enfrentarse a las adversidades? ¿O es también el reconocer nuestras fallas y afirmarlas en la batalla con la historia misma? Respondió, sintiendo cómo la adrenalina fluía en su interior. La sala mantuvo silencio, y eso era un paso. Muchas veces, las narrativas de las figuras históricas estaban llenas de luces y sombras, y Valeria era consciente de que su historia podía impulsarla hacia adelante, tanto personal como profesionalmente, pero también podía abrir viejas heridas en su comunidad. La reunión terminó, y la nube de incertidumbre que había arrastrado a Valeria se disipó, dejando espacio para un nuevo impulso. Al salir, sintió que había dado un paso valiente hacia su futuro, aún sin conocer del todo su dirección. Sin embargo, cuando revisó su teléfono, notó un mensaje que haría tambalear los cimientos de su reciente revelación. Hemos tomado una decisión. Necesitamos hablar sobre sus hallazgos en el contexto de una oferta para publicar su trabajo. La posibilidad de convertir su descubrimiento en un legado tangible la llenó de emoción, pero la ansiedad se asomó de nuevo al reconocer que todo cambio venía acompañado de nuevas preguntas. Estaba lista para explorar las profundidades del legado de su abuela en un espacio público. ¿Podía manejar la mirada crítica del mundo académico y la comunidad? La tensión acumulada pulsaba en su mente. El siguiente paso podría ser el más arriesgado de todos, y Valeria se encontró atrapada entre la oportunidad de brillar y el miedo de ser arrastrada por la sombra de su historia. Era hora de decidir cuánto estaba dispuesta a arriesgar por sus raíces. Valeria permaneció en la acera, el sonido del tráfico borroso tras ella mientras leía el mensaje una y otra vez. La pequeña pantalla de su teléfono parecía brillar con una invitación que desafiaba su coraje. La idea de publicar sus hallazgos era, a la vez, un sueño y una pesadilla. Había pasado meses sumergida en documentos y relatos, pero ahora ese trabajo podría expandir su vida profesional, llevarla al centro de un escenario que siempre había anhelado, a la vez que la expondría a posibles juicios y críticas. Su mente se llenó de imágenes de su abuela, enfrentándose a las adversidades con la frente en alto. Las dudas de Valeria eran profundas. ¿Era lo suficientemente fuerte para asumir el peso de una narrativa que ya había generado controversia en su pequeña comunidad? La reacción del académico había resonado en ella, desenterrando viejos miedos sobre ser considerada una simple contadora de historias, o peor aún, una falsificadora de la historia. Mientras caminaba hacia su apartamento, cada paso se sentía más pesado que el anterior. ¿Cómo compartiría las verdades descubiertas sin traicionar la memoria de su abuela? La imagen de su rostro en una foto centenaria le daba fuerza,
pero la preocupación de que su interpretación pudiera ser malinterpretada la paralizaba. La presión que había sentido aquella mañana en la reunión se intensificaba, alzando una muralla de ansiedad en su pecho. Una vez en casa, se sentó en la mesa del comedor, aún desordenada con apuntes y libros que había revisado. La luz del atardecer se deslizaba por la ventana, proyectando sombras alargadas que parecían expandirse y abrazar la habitación. Se sirvió una taza de té, el vapor elevándose como una invitación a concentrar sus pensamientos. Tenía que reflexionar sobre cómo proceder. Decidió, finalmente, escribir un esquema sobre cómo estructuraría su presentación para la publicación. Era un proceso desafiante, pero cada palabra que entraba en el papel comenzaba a calmar la tormenta de su mente. Valeria se encontraba en medio de una batalla interna, no solo por su historia, sino por su propia identidad. A medida que delineaba sus ideas, surgía una comprensión más profunda de sí misma. Se dio cuenta de que el conflicto no era solo académico, sino emocional. La fuerza de su abuela no radicaba únicamente en la valentía de sus actos, sino en su capacidad para enfrentar un futuro incierto. A medida que las horas pasaban, una chispa de determinación comenzó a brillar en su interior. Ciertamente, había un riesgo en la exposición, pero también había una oportunidad invaluable para redefinir su voz y empoderar a las mujeres en su historia familiar. Las críticas serían inevitables, pero eso no podía ser un impedimento para contar una verdad tan crucial. Cuando terminó su esquema, Valeria miró por la ventana. La noche había caído, y una luna llena iluminaba el paisaje. Una idea se le ocurrió. Necesitaría aliados, mentores que pudieran guiar su camino y ayudarla a navegar por las aguas turbulentas de la crítica académica. Había otro correo, otro mensaje que debía atender. El contacto de Mauro, su antiguo profesor que siempre había creído en su potencial. Mientras tecleaba las primeras líneas de su correo, sintió un estremecimiento que recorría su cuerpo. Sabía que invitar a otros a su proceso significaba abrirse aún más a la vulnerabilidad. Pero en esa vulnerabilidad estaba su fortaleza, la posibilidad de construir una red de apoyo que podría sostenerla en la búsqueda de su verdad. Al pulsar enviar, Valeria sintió un torrente de energía recorrerla. Estaba dando el primer paso hacia la materialización de su legado familiar. Sin embargo, una nueva inquietud comenzó a formarse en su mente. ¿Cuál sería la reacción de su comunidad? Había abierto un camino que podría provocar tanto admiración como resistencia. Estresada y emocionada al mismo tiempo, comprendió que lo más profundo de su viaje había apenas comenzado. Las palabras de Mauro reverberaban en su cabeza. La verdad tiene un peso, Valeria. No temas compartirla, pero prepárate para las consecuencias. La llegada de otra notificación en su teléfono la sacó de su ensimismamiento. Oye, he estado pensando en tu investigación. Necesitamos hablar, esto podría ser más grande de lo que imaginas. Esa frase encendió tanto esperanza como incertidumbre en su corazón. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar por su verdad? La noche se fue deslizando, envolviendo a Valeria en un silencio casi sagrado. La luz de la luna daba a su habitación una atmósfera mística, donde las sombras y la claridad se entrelazaban, como su propia vida, en un juego de luces y contrastes. A medida que sus pensamientos oscillaban entre la posibilidad y el temor, comenzó a contemplar la idea de hacer un llamado a otros. La incertidumbre era palpable, pero esta revelación se sentía como un eje en su vida que comenzaba a girar. Necesitaba respaldo. Mauro había sido más que un profesor. Había sido un mentor que la había impulsado a cuestionar y a buscar la verdad detrás de la superficie. Su experiencia y su red de contactos podrían proporcionar la dirección que tanto deseaba. Decidida, se levantó de la mesa y comenzó a buscar detalles sobre exposiciones académicas, donde pudiera presentar su trabajo, dando un paso tangible hacia la realización de su visión. Mientras navegaba por Internet, su corazón se aceleró al encontrar un congreso que se celebraría en un par de meses, centrado en la historia local y los relatos no contados. La fecha estaba marcada en rojo en su mente. Había una ventana de oportunidad que no podía desperdiciar. Sin embargo, la imagen de su abuela seguía cautivando sus pensamientos,
recordándole la importancia del legado y la verdad. ¿Era suficiente lo que había descubierto? ¿Debía ampliar su investigación o elegir un enfoque más específico? Esta última pregunta se convirtió en un dilema moral que amenazaba con paralizar su inclinación a avanzar. En medio de este caos interior, se acordó de uno de sus compañeros de clase, Javier, un investigador bien conectado que había realizado su propia exploración sobre la historia de su localidad. Sin pensarlo dos veces, escribió otro mensaje. Javier, me gustaría discutir mi investigación contigo. Hay cosas que podrían interesarte. La sensación de vulnerabilidad brotó nuevamente, pero esta vez la acompañó un rayo de esperanza. Tal vez las conexiones que forjara podrían allanar el camino hacia una comprensión más profunda de su propia narrativa. Mientras esperaba respuesta de Javier, decidió tomarse un momento para dar un paseo y despejar sus pensamientos. Caminó sin rumbo, sus pasos resonando sobre el pavimento. Pese a sus dudas, cada sonido la impulsaba a seguir adelante. Había algo profundo en esa búsqueda. La historia se le presentaba como un laberinto lleno de giros y sorpresas, y ella, la intrépida exploradora, dispuesta a buscar cada esquina. Regresó a casa con el corazón latiéndole con más fuerza, esperanzada por las posibilidades que se acercaban. La respuesta de Javier fue rápida. Te invito a mi casa mañana. Tengo algunas ideas que podríamos discutir. Era un punto de inflexión. Pulsar enviar en su correo había desencadenado una serie de respuestas internas y externas, instándola a colaborar en lugar de enfrentar su camino sola. Cuando Valeria finalmente se sentó de nuevo frente a su computadora, sintió una liberación. Había marcado un camino hacia su verdad, pero ahora energías externas se estaban alineando con su propósito. Sin embargo, a medida que su círculo de apoyo se ampliaba, también lo hacía el eco de sus temores. ¿Estaba realmente lista para presentar su historia ante un público que podría no estar preparado para escucharla? Esa pregunta giraba en su mente como un remolino, llenándola de ansiedad. Al cerrar la computadora por la noche, la sensación de ambivalencia se apoderó de ella. El primer paso estaba dado, pero el interrogante seguía presente. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar por la verdad de su historia? Y justo antes de que se dejara llevar por el sueño, un mensaje más apareció en su teléfono. Necesitamos hablar en persona. La crítica podría ser feroz, Valeria. Te espero mañana. El peso de la incertidumbre volvió a aplastarla, pero también despertó una determinación indómita. El verdadero desafío apenas comenzaba, y en su camino, la verdad sería su guía, pero también su prueba definitiva. El día despertó con una electricidad que estremecía a Valeria. La noche anterior había sido un revuelo de emociones, pero ahora sentía un renovado propósito impulsado por la promesa de la conversación con Javier. Sabía que esa reunión podía ser la clave para abrir puertas que había considerado cerradas. El día avanzó lentamente, marcado por un torrente de expectativas y miedos. Valeria repasaba mentalmente su investigación una y otra vez, buscando detalles que la pudieran catapultar hacia una discusión significativa. Su abuela, una figura fundamental en su vida, volvió a aparecer en sus pensamientos. Cada vez que la recordaba, sentía que el deber de honrar su legado se volvía más apremiante. Las historias ocultas habían sido su vida y su lucha, y ahora Valeria debía convertirse en la voz que las rescatara del olvido. Cuando la hora de la reunión se acercó, el nerviosismo invadió su ser. Se miró en el espejo, ajustando su cabello y su blusa. En el fondo de su mente, una voz la instaba a dudar. ¿Era suficiente? ¿Tenía lo que se necesitaba para compartir su historia ante alguien con tanta experiencia como Javier? La ansiedad y el entusiasmo danzaban en su interior, creando un torbellino que la impulsaba y la frenaba a partes iguales. Al llegar a la casa de Javier, sintió una oleada de frío recorrer su cuerpo. La entrada era modesta pero acogedora, un contraste con el caos interno que experimentaba. Al abrir la puerta, Javier la recibió con una sonrisa, como si compartiera su tensión, o al menos supiera cómo canalizarla. Se acomodaron en su sala, un espacio lleno de libros y documentos que revelaban la pasión de Javier por la investigación. Después de las presentaciones cordiales, Javier se inclinó hacia adelante, su mirada fija en Valeria. ¿Qué has descubierto? Dime más sobre tu historia.
Esa simple pregunta la golpeó como un tambor, una invitación a abrirse. Sin embargo, un instante de desasosiego la detuvo. Con voz temblorosa, comenzó a relatar las piezas que había recolectado, los fragmentos de historias sobre su abuela y la historia oscura que envolvía el barrio. Cada palabra parecía desatar una cadena de emociones que la había mantenido cautiva durante tanto tiempo. La pasión comenzaba a elevarla, haciéndola olvidar los vómitos de inseguridad que la habían acompañado. Javier escuchaba atentamente, asintiendo en momentos clave, haciendo preguntas que la empujaban a profundizar en sus investigaciones. Fue en ese intercambio donde Valeria empezó a tener una visión más clara sobre qué dirección seguir. La confirmación de Javier, quien la alentó a presentar su trabajo en el Congreso, resonó fuerte, marcando un nuevo compás en su camino. Sin embargo, a medida que la conversación avanzaba, Javier empezó a sacar a relucir detalles que la hicieron vacilar. No todos estarán de acuerdo con tu enfoque, Valeria. Hay quienes sentirán que estás destapando viejas heridas. La fría verdad de sus palabras fue un balde de agua helada. Las preguntas que había tratado de evitar estallaron en su mente. ¿Realmente estaba dispuesta a enfrentar las críticas y la controversia? Esa noche, al regresar a casa, Valeria se enfrentó a la soledad de sus pensamientos. Cada crítica teórica que podría enfrentar surgía, susurrándole a la cara de su propio espejo. Tenía que dirigir su narrativa de tal manera que honrara su historia sin alienar a su comunidad, todo mientras mantenía intactos sus valores y principios. El desafío se volvió monumental, y la claridad que había sentido durante la reunión ya no parecía tan sencilla de concretar. Mientras intentaba encontrar respuestas, un nuevo mensaje apareció en su celular. He estado reflexionando sobre tu investigación. Necesito que sepas algo importante antes de tu presentación. El corazón de Valeria se detuvo. La realidad de lo que estaba a punto de enfrentar se cristalizaba en su mente, y la ansiedad radiaba a través de su cuerpo. El destino de su historia y de su legado pendía de un hilo. La pregunta que ahora dominaba su mente era cómo manejaría esta revelación. Las sombras de su pasado estaban más vivas que nunca, y esta vez, Valeria sabía que no podría ignorarlas. Se encontraba al borde de un precipicio, lista para dar un salto hacia lo desconocido. La luz de la mañana, tenue y opaca, se filtraba a través de las ventanas mientras Valeria se sentaba frente a su escritorio, la pantalla de su computadora iluminándose ante sus ojos. La espera del mensaje había sido tortuosa, cada segundo estirándose como un chicle, y ahora que finalmente llegaba, no sabía cómo manejar su contenido, esa bomba de ansiedad latiendo en su interior. Pensó en lo que significaba para ella la investigación. Era más que un proyecto, era una forma de buscar la verdad detrás de la historia de su familia, y con ello, de su propia identidad. El mensaje de Javier seguía fresco en su mente. Necesito que sepas algo importante antes de tu presentación. Esa promesa de una revelación la mantenía despierta, como si un volcán oculto estuviera a punto de entrar en erupción. Sabía que cada historia tiene múltiples ángulos, pero el reto ahora era balancear la honestidad con la posible repercusión de sus hallazgos. Mientras el cursor parpadeaba en blanco, el deseo de encontrar la verdad la consumía. Era su deber desenterrar los secretos, pero había una línea delgada entre lo que era necesario y lo que podría ser dañino. La lucha interna era abrumadora. ¿Debería presentar aspectos más controvertidos de la historia? Posiblemente podría estorbar a su comunidad, a sus pares, incluso a su propia familia. Siempre habían sido protectores de esas memorias. Por otro lado, sabía que el coraje era fundamental en el proceso. Tomar la decisión de hablar significaba aceptar el riesgo de que sus palabras pudieran abrir viejas heridas, pero también significaba dar voz a las injusticias que su abuela había padecido, reescribiendo la historia desde una perspectiva más auténtica y profunda. Valeria empezó a escribir, organizando sus pensamientos en un esquema. Cada vez que ponía una palabra en la pantalla, sentía que se movía hacia adelante, pero luego caía en un torbellino de dudas. La preocupación por la reacción de los demás era palpable. Imaginaba miradas de desaprobación
y comentarios mordaces que la desestabilizarían. Sin embargo, antes de permitir que esas dudas la ahogaran, recordó lo que Javier le había dicho. La verdad, aunque difícil, siempre vale la pena. Consciente de que se encontraba en un punto crucial, decidió que lo mejor era transmitir su historia con autenticidad. Tenía que demostrar que su investigación no solo se basaba en datos. Había un trasfondo emocional que necesitaba ser compartido, uno que había sido ignorado durante demasiado tiempo. La voz de su abuela resonaba en su mente, y supo que debía honrarla, haciendo de su legado un faro de esperanza y transformación. La hora del Congreso se acercaba cada vez más. Valeria miró su imagen reflejada en la pantalla. ¿Quién era realmente? Se dio cuenta de que había salido de su zona de confort, dispuesto a enfrentar la realidad. Pero, ¿todo esto valdría la pena? En cada latido, su determinación crecía, pero la furia de la incertidumbre amenazaba con llevarla a un lugar de titubeos. Un nuevo mensaje apareció en la pantalla, una notificación que la hizo contener el aliento. Podría ser necesario que revise algunos documentos que guardé sobre tu abuela. Es clave para lo que presentas la próxima semana. La promesa de un descubrimiento trascendental la llenó de una mezcla de emoción y temor. ¿Qué podría haber en esos documentos que cambiaría su historia? Con el corazón acelerado, Valeria comprendió que cada decisión ahora era crucial. Tenía que actuar con inteligencia para no solo proteger su legado, sino también estar lista para enfrentar las verdades que podían surgir. Con nuevos bríos, iniciaría el camino hacia esa revisión, sabiendo que cada paso que daba la acercaba más a la vertiginosa pendiente de su propia verdad. El camino para descubrir esa historia oculta prometía un impacto que jamás había imaginado. Pero mientras más se acercaba a la revelación, más se preguntaba, ¿sería una verdad que podría sostener? Ahora tenía mucho más en juego, y la incertidumbre era su nueva compañera. Estaba a punto de cruzar la línea entre lo que conocía y lo que la historia estaba lista para revelar. De pie frente a la estantería repleta de documentos viejos y amarillentos, Valeria sintió cómo el aire se volvía más pesado. La necesidad de abrir esas cajas, de escarbar entre los recuerdos de su abuela, era apremiante. Cada segundo que pasaba, la inquietud en su interior crecían. Era como una presión que la instaba a hacerlo, antes de que sus miedos tomaran el control de su determinación. Con manos temblorosas, comenzó a revisar uno a uno los documentos que había encontrado en el armario. Algunas cartas contenían detalles sobre momentos tristes y otros, un destello de esperanza. Sin embargo, hubo una que llamó su atención de inmediato. Un documento aparentemente inofensivo, firmado con una caligrafía oscura y antigua, contenía una mención a un evento que había estado envuelto en secreto durante años. Era un testimonio que hablaba de injusticias vividas en su calle natal, una crónica de dolor y resistencia que giraba en torno a su abuela. Valeria se sentó en el suelo, abrumada por la revelación. Siempre había pensado que su abuela había sufrido en silencio, pero ahora comprendía que había luchado, que cada una de sus cicatrices contaba una historia de resistencia. Sus pensamientos giraron como un torbellino. Sabía que iba a tener que manejar esta información con exquisito cuidado. Se percató de que todo lo que había estado investigando iba más allá de la simple curiosidad. Era una oportunidad para redefinir la memoria de su familia. Con cada hoja que hojeaba, su visión se volvía más clara. El dilema moral que había enfrentado en los días anteriores parecía disolverse en el aire, debía ser auténtica. Presentar la verdad que había descubierto permitiría mostrar a otros que no estaban solos, que los ecos del pasado podían resonar en el presente. Era el momento de actuar. Mientras su mente se centraba en cómo estructurar su presentación, ideas comenzaron a florecer. Ya no era solo una narración académica, era un acto de valentía. Valeria imaginó a su abuela, su mirada profunda y sabia observándola desde aquel rincón de su memoria. Si ella pudiera hablar, diría que la verdad, por más dolorosa que sea, puede ser liberadora. La ansiedad palpitante que antes la consumía se metamorfoseó en una fuerza imparable. Había que contar la historia de su abuela, la historia de su calle,
La historia de todos aquellos que habían sido silenciados. Imaginó aquel auditorio repleto, ojos expectantes, y sintió una chispa avivarse en su interior. Pero al mismo tiempo, un pensamiento inquietante surgió. ¿Y si su revelación generaba reacciones negativas? Había personas que preferirían que esos secretos permanecieran ocultos. ¿Estaba lista para enfrentar la ira o el desdén de aquellos que temían al poder que la verdad podía provocar? El miedo se convirtió en un compañero habitual a su lado. Aún así, sentía la urgencia de seguir adelante. No solo por ella, sino por todos los que habían pasado por lo que su abuela había soportado. La misión que se había impuesto adquiría un peso inusitado en su vida. Ya no se trataba solo de un proyecto académico. Llevaba sobre sus hombros el legado de muchas vidas. Con el corazón acelerado y los papeles desplegados a su alrededor, Valeria se detuvo un momento, inhalando profundamente. La verdad brillante que iba a compartir no solo transformaría su vida, sino que podría cambiar el curso de los recuerdos de otros. Era el momento de transformarse. La mujer que había sido antes ya no existía. Ahora estaba a punto de enfrentarse no solo a su historia familiar, sino a su propia percepción de quién era. Se comprendía con más claridad que nunca. Ya no era solo una investigadora, era una narradora de verdades. Mientras se preparaba para dar el siguiente paso, una notificación en su teléfono interrumpió su concentración. Necesito hablar contigo de inmediato. Hay algo más que debes saber. La urgencia en el mensaje de Javier la sorprendió. Si había más información esperando a ser descubierta, aquello podía cambiar completamente el rumbo de su presentación. Entonces, Valeria se encontró de nuevo al borde de la incertidumbre. Tenía la decisión en sus manos: explorar la nueva información de Javier o afianzar sus hallazgos actuales y arriesgarse en el camino. Valeria se sintió atrapada en una encrucijada. Con el corazón acelerado, miró el mensaje en su teléfono y sintió que la presión se intensificaba. La promesa de más información podía ser una bendición, pero también un nuevo desafío que abriría viejas heridas. Sin saber si estaba lista para enfrentar lo que eso significaba, tomó un instante para reflexionar. Pero algo dentro de ella le decía que debía escuchar lo que Javier tenía que revelar. Podía ser la clave que conectara todos los puntos de su investigación. La incertidumbre nublaba sus pensamientos, pero valía la pena el riesgo. A lo largo de su experiencia, había aprendido que el conocimiento solo se transforma en poder cuando se comparte y se enfrenta. Y ahora, su historia necesitaba ser compartida. Al llegar a la pequeña cafetería, Valeria encontró a Javier esperándola. Su semblante, normalmente ameno, estaba seriamente concentrado. Al saludarse, la atmósfera se volvió tensa. Sin preámbulos, Javier se sentó frente a ella, y con una voz grave, comenzó a compartir lo que había encontrado. Hay más documentos sobre tu abuela, que detallan el impacto de su lucha en la comunidad, pero también reflexiones de quienes la rodeaban. Esto podría cambiar tu perspectiva, dijo, sus ojos fijos en los de Valeria. Cada palabra de Javier resonaba con una mezcla de urgencia y gravedad, y Valeria sintió que la inquietud comenzaba a convertirse en entusiasmo. Los relatos de aquellos que habían admirado a su abuela eran un puente hacia el futuro. No solo era honrar su historia, sino desentrañar la complejidad de la humanidad detrás de la figura heroica, una perspectiva nada fácil de manejar en un entorno que podía ser hostil a la verdad. Con el corazón palpitante, Valeria escuchaba mientras Javier le mostraba fotos y cartas, documentos que revelaban el legado de su abuela desde una nueva perspectiva, una que mostraba las grietas en el pedestal. La historia de su abuela no solo implicaba traiciones, sino también actos de valentía y lecciones para futuras generaciones. De repente, todo comenzó a cobrar sentido. Valeria comprendió que esos nuevos hallazgos no eran una carga, sino una herramienta poderosa para reescribir no solo la historia de su abuela, sino también la narrativa que había construido en torno a su propia identidad. Así, el miedo se convirtió en confianza. Su historia iba a ser completa, ética y valiente. Cuando finalmente se despidió de Javier, su aliento era profundo y resonante. Sabía que estaba lista. Al encerrar esa parte del viaje atrás, se sintió como una guerrera,
armada no solo con el conocimiento, sino con la verdad que podría liberar no solo a su familia, sino a ella misma. Al regresar a casa, el desafío de la presentación ya no era un peso, sino una promesa de transformación. Mientras se sentaba frente a su computadora, con los documentos cuidadosamente preparados, la ansiedad de lo desconocido se disolvía en un océano de determinación y expectativa. No se trataba solo de contar la historia de su abuela, era una oportunidad para dar voz a aquellos que habían pasado por luchas similares, un legado que resonaría y trascendería sus propios miedos. Los días siguientes fueron un torbellino de preparación y autodescubrimiento. Valeria se sumergió en cada palabra, cada documento, cada eco de su abuela. Se preparó para enfrentar al panel, pero sobre todo a su propia vulnerabilidad. Para cuando llegó el día de la presentación, su corazón latía a un ritmo sincero, una mezcla de nervios y emoción. Su voz resonó con fuerza y claridad, cuando comenzó a exponer cada palabra con la convicción del legado que llevaba. Habló no solo de los hechos, sino de las emociones que tocaban a aquellos que la rodeaban, permeando a la audiencia con la historia de su abuela. El tiempo se detuvo, mientras cada mirada que cruzaba el lugar se llenaba de comprensión y reflexión. Con cada anécdota y cada revelación, Valeria sintió cómo crecía la conexión con aquellos que la escuchaban. Jugó con su narrativa, mostrando las matices de la historia familiar, desafiando la manera en que la sociedad había escrito esos capítulos. Cuando terminó, el auditorio permanecía en silencio, y el susurro de admiración llenó el espacio. Había logrado más que compartir su historia. Había creado un puente entre el pasado y un futuro que ahora se vislumbraba más brillante que nunca. En ese instante, Valeria sintió un aire nuevo de libertad fluyendo por sus venas. Había conquistado sus miedos, habiendo dado vida a las verdades que habían permanecido ocultas. Al finalizar la presentación, las ovaciones resonaron en el auditorio, y el reconocimiento de sus pares no se hizo esperar. Valeria había no solo reivindicado el legado de su abuela, sino que había reivindicado su lugar en la historia. Había logrado transformar un conflicto en una herramienta poderosa de crecimiento y reconexión. Ya no era solo una voz joven en un círculo de académicos, se había convertido en un símbolo de determinación y valentía. La historia de su familia se alzaba, fuerte y clara, y con ella, su propia identidad se consolidaba. En medio de la multitud, Valeria sonrió, llena de satisfacción. Había superado sus miedos, y, al hacerlo, había liberado la voz que siempre había querido ser. Ahora entendía que enfrentar la verdad era, en sí misma, un acto de amor y respeto hacia su abuela y hacia todas las mujeres que habían luchado por ser escuchadas. La transformación de Valeria no solo fue académica, sino profundamente personal. Había decidido vivir su verdad, abrazar su legado, y llevarlo con orgullo hacia el futuro. La calle más sangrienta de York dejó de ser su sombra. Ahora era parte fundamental de su identidad. Así, con claridad y fuerza, Valeria estaba lista para seguir transformando su vida, un paso a la vez. Ahora, les hago un llamado a todos ustedes. Necesitan suscribirse ahora mismo al canal, para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Este es el momento de mostrar su apoyo. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudarnos a llegar a más personas. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final, y por favor, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para ser parte de esta transformación. Su apoyo es crucial y solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de estas acciones.